Saludos a todos. Quiero comenzar diciendo que estos relatos podrían ser ficción, ya que no tengo pruebas de lo que se cuenta aquí. Sin embargo, todos están basados en experiencias que ustedes mismos han enviado. Queda a su criterio creerlos o no. Trabajaba aquel año como ayudante general de don Everardo, el dueño de un criadero de borregos que queda justo donde la carretera 15 se parte hacia Ameca. No era zootecnista ni nada, solo me sabía los nombres de las vacas que más daban leche y le cambiaba la arena a los caballos cada 3 días. Vivía en un cuartito de lámina pegado al galpón de herramientas. De noche escuchaba a los borregos masticar como si estuvieran muy lejos, aunque tenía la barda a solo 3 pasos. Una vez al mes, llegaba mi hermana a dejarme el lonche y ropa limpia. Ella venía en camión desde Guadalajara y se regresaba el mismo día porque, según decía, el rancho da mala espina después de las 5. A mí no me hacía nada. Me gustaba el silencio tan grande que hasta el viento parecía cotorrear. Everardo tenía la costumbre de encender un reflector que colgaba de un poste de luz a medio kilómetro. Decía que así los coyotes se espantaban y no se comían a los corderitos recién nacidos. El reflector era de esos que usan los mineros. Un foco redondo, amarillento, que da una luz sucia y proyecta 2 sombras por cada cosa. A las 10 de la noche lo encendía desde la cocina, jalando un cordel que llegaba hasta el poste. Después se iba a dormir y nadie lo apagaba hasta el amanecer. Pero una semana de abril se le acabó el diésel del generador y el reflector no encendió. Everardo me dijo: «Nomás préndele una veladora a la Virgencita, los bichos ya conocen el camino». Y se regresó a su casa, que está detrás de un cerco de pirul. A mí me dio flojera. Me quedé en el cuarto arreglando una cincha a la que se le había roto la hebilla. Como a las 12 escuché que los perros del corral empezaron a llorar, no a ladrar, sino a sollozar como cuando les pisas una pata. Me asomé por la ventanita del cuarto. Estaba oscuro, pero la loma que está al fondo, la que tapa el panteón de los indios, se veía con una línea blanca en la cima, como si alguien hubiera pasado un trapo mojado en leche. No le tomé mucha importancia. Regresé a la cincha y hasta me reí porque el perro más viejo, el Meco, seguía chillando con la nariz metida entre las patas. Cuando ya iba a acostarme, como a las 2, sentí que el aire se puso aceitoso, como cuando estás cerca de un motor caliente. Abrí la puerta. La loma seguía oscura, pero ahora había una mancha más clara en la falda, redonda, del tamaño de una tarima. Y se movía, no rápido, sino lento, como cuando alguien te hace señas con un pañuelo desde lejos. Me entró una curiosidad de la madre. Cogí la linterna que se me había quedado sin pilas. Ya ni recuerdo por qué la guardaba. Y caminé entre los mezquites. El terreno sube en una cuesta de 50 grados y está lleno de piedras sueltas, pero esa noche no tropecé ni una vez. Al llegar a la mitad de la loma, la mancha desapareció. Me quedé quieto, con el corazón tan pesado que hasta me dolían las orejas. De repente vi la luz otra vez. Estaba dentro del panteón, entre las cruces de madera podridas. No era linterna, no era lumbre de cerillo. Era una claridad plana, como la que sale de la puerta de una nevera. Se filtraba entre las tumbas y se me quedaba clavada en los ojos, aunque no la estuviera mirando directo. Me acordé de que mi compadre Jacinto, el que me había recomendado el trabajo, decía que en ese panteón enterraban a los que morían de mal pleito. Gente que se mató por tierras, por celos o por apuestas. Decía que sus cruces no tenían nombre porque los familiares se iban a Estados Unidos y ya no regresaban. La luz empezó a subir y bajar, como si alguien maniobrara un espejo. Sentí que se me hacía agua la boca y me limpié con el codo. No quería gritar porque los borregos se espantan y se atragantan con su propia lana. En eso escuché una voz, pero no parecía de nadie. Era como cuando hablas dentro de un tinaco y la voz se te regresa. Decía, muy apagado: «Prende la luz, prende la luz». Me regresé al cuarto como pude, tropezando, sin sentir las rodillas. Llegué, agarré el cordel del reflector y lo jalé con tanta fuerza que se me rompió en la mano. El foco no encendió porque no había diésel,
pero igual seguí jalando el cordel roto como si fuera a hacer magia. La voz se calló. El aire dejó de saber a aceite. Los perros quedaron en silencio. Al amanecer encontré a las borregas todas juntas en círculo, mirando hacia el mismo punto. El panteón. No había luz, no había nada, solo las cruces negras por la humedad. Everardo llegó a las 7. Me vio la cara de cera y me dijo: «¿Qué te pasó, compadre? Parece que viste al diablo». Le conté lo de la claridad y lo de la voz. Se rió, pero después se quedó callado un buen rato. A la semana siguiente trajo un generador nuevo. Lo instalamos, encendimos el reflector y la luz amarilla volvió a barrer la loma. Desde entonces, cada vez que se va la luz por falta de diésel, porque al señor Everardo a veces se le olvida comprarlo, yo me encierro con candado y me tapo los oídos con cera de abeja. Porque la voz no me ha vuelto a hablar, pero la claridad sí aparece. La veo desde la ventanita, subiendo y bajando entre las tumbas, como si alguien abriera y cerrara una puerta que no existe. Y cada mes, cuando mi hermana viene con el lonche, le digo que se regrese antes de las 5. Ella cree que soy precavido. Yo sé que solo tengo miedo de que la luz se le quede pegada en los ojos y ya no quiera irse nunca. No sé si la fecha exacta importa, pero era 1977, porque me acuerdo que mi tío Evaristo acababa de comprar la Dina 531, esa chatarra verde pistache que nos dio de comer unos años y que luego nos quitó el sueño para siempre. Yo tenía 22 años, estaba chavo, recién juntado con la Lupe y con la necesidad de agarrar cualquier chamba que cayera. Mi tío se dedicaba a los fletes pesados, de esos que nadie quería hacer porque implicaban meterse a la sierra o cruzar brechas donde si te quedabas tirado, ahí te hacías viejo esperando ayuda. Esa vez nos contrataron para llevar material de construcción a un rancho pasando Fresnillo, tirándole ya para el desierto, un lugar que se llama, o se llamaba, La Noria. No era un pueblo grande, si acaso unas 40 casas acomodadas alrededor de una plancha de tierra que le decían plaza, con una iglesia de piedra que se veía demasiado grande para la poca gente que vivía ahí. El cliente era un tal Don Servando, un señor ya grande que quería levantar una barda perimetral y unos cuartos para sus hijos. Llevábamos varilla, cemento tolteca y un viaje de ladrillo rojo. Salimos de Zacatecas capital como a las 4 de la mañana para no calentar el motor en la subida, pero la Dina venía fallando de la inyección y nos tardamos más de la cuenta. El calor en esa época es seco, de ese que te parte los labios y te llena la nariz de costras de sangre y polvo. Llegamos a La Noria ya con el sol cayendo, a eso de las 6 de la tarde. El pueblo estaba en silencio. No un silencio de paz, sino un silencio de abandono, aunque se veía que vivía gente. Había ropa tendida, algún perro flaco echado en la sombra y olor a leña quemada. Lo primero que noté al entrar con el camión a la plaza fue la distribución. Soy fijado para esas cosas porque mi papá fue albañil. El pueblo era un cuadrado perfecto. Las casas daban todas de frente a la plaza. Al norte estaba la iglesia, una construcción vieja, con los muros carcomidos por el salitre y el viento. Al sur, la tiendita y la casa de Don Servando. Al este y oeste, puras casas de adobe y ladrillo, todas mirando al centro, como cuidándose entre ellas. Nos estacionamos frente a la casa de Don Servando, con la defensa del camión casi tocando los mezquites secos del centro. Bajamos el material a pura mano. Don Servando nos ayudó junto con 2 de sus muchachos. Gente seria, de campo, de esa que te da la mano y sientes que te están lijando la piel. Terminamos ya noche, con la espalda molida. El señor, agradecido porque nadie más quería traerle el material hasta allá, nos invitó a cenar y nos ofreció un cuarto para pasar la noche. «No se vayan ahorita», nos dijo mientras se limpiaba el sudor con un paliacate. «La brecha es traicionera de noche y los coyotes andan bravos. Quédense, ahí tengo un cuarto en la entrada que casi no se usa. Mañana temprano le siguen». Mi tío Evaristo aceptó porque la Dina traía un faro fundido y no quería arriesgarse. Cenamos asado de boda, picante como el diablo, y tortillas recién hechas. Mientras comíamos, me fijé en la casa. Era una casona vieja, de techos altos con vigas de madera oscura.
La distribución era la típica de esas zonas. Un zaguán grande que daba a la plaza, un pasillo central ancho, las recámaras a los lados y al fondo la cocina y el corral, que ya daba directo al monte, al desierto puro. Nos acostamos como a las 10. El cuarto que nos dieron daba justo a la entrada. Tenía una ventana alta con barrotes que miraba hacia la plaza, hacia donde habíamos dejado el camión. Hacía un calor sofocante, de esos que se estancan en las esquinas. Mi tío se durmió luego, roncando como si trajera el freno de motor puesto. Yo no podía. Me daba vueltas en el catre, sudando, sintiendo la pesadez de la comida y del lugar. Deben haber sido las 3 de la mañana. Lo sé porque miré mi reloj justo antes de que pasara. 3:33. Primero se fue el sonido. Dejaron de oírse los grillos. Dejó de oírse el viento rozando las láminas. Incluso los ronquidos de mi tío se cortaron de golpe, aunque él seguía respirando. Fue como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo a cero. Me senté en la cama, con los pelos de punta. Sentí una presión en los oídos, como cuando bajas muy rápido de la sierra, pero 1000 veces más fuerte. Me dolió la cabeza, una punzada detrás de los ojos. ¿Y entonces se oyó? No fue un estruendo. No fue una explosión. Fue un crujido. Un solo crack seco, de madera y piedra, pero que sonó dentro de mi cabeza, no afuera. Y junto con el crujido, sentí el jalón. Fue una sensación de náusea, de vértigo, como si la cama hubiera girado sobre un eje invisible a una velocidad imposible, pero sin moverse del lugar. Duró un segundo. Mi estómago se me subió a la garganta y luego bajó. «¿Tío?», susurré. Mi voz sonó apagada, como si hablara debajo del agua. Mi tío Evaristo se removió, murmuró algo y siguió durmiendo. Me quedé quieto, esperando que la casa se cayera, que viniera un temblor, algo. Pero nada. El silencio regresó, pero ahora se sentía eléctrico, cargado. Me levanté, tomé agua de la jarra y me asomé por la rendija de la puerta que daba al pasillo. Todo oscuro. Pensé que el calor me estaba haciendo alucinar. Me volví a acostar y, curiosamente, me quedé dormido casi al instante, como si me hubieran desconectado. Me despertó la luz del sol dándome en la cara. Abrí los ojos y me sentí desorientado. La luz entraba por la puerta del cuarto. Eso no tenía sentido. La puerta del cuarto daba al pasillo interior de la casa, y el pasillo era oscuro. Para que me diera el sol, la luz tendría que atravesar 3 paredes. Me levanté, todavía con las botas puestas. Mi tío ya no estaba en su catre. Agarré mi sombrero y abrí la puerta. Esperaba ver el piso de loseta roja del pasillo, las macetas de helechos de la esposa de don Servando. Lo que vi fue tierra y mezquites, y el horizonte plano y quemado del desierto de Zacatecas. Me quedé parado en el umbral, con la mano en el picaporte, parpadeando como idiota. Enfrente de mí no estaba el interior de la casa, estaba el campo abierto. El sol me pegaba de frente, saliendo por el este, como debe ser. Pero la casa miraba al norte, o eso creía yo. «¿Qué chingados?», dije en voz alta. Cerré la puerta, me di la vuelta. El cuarto era el mismo. Las paredes de adobe, el crucifijo en la pared, las maletas. Giré hacia la ventana, la que se suponía que daba a la plaza. Me acerqué y abrí los postigos. A través de la ventana vi la cocina. Vi a la hija de don Servando sirviendo café en unos jarros, de espaldas a mí. Estaba viendo el interior de la casa desde lo que debería ser la calle. La ventana, que anoche daba a la plaza, ahora daba al interior de la casa. Sentí que las piernas se me hacían de trapo. Salí del cuarto otra vez hacia el campo. Caminé unos pasos sobre la tierra suelta. Di la vuelta a la esquina de la construcción. Y ahí entendí, aunque mi cerebro se negaba a aceptarlo. La casa de don Servando se había dado la vuelta, entera, completa. La fachada principal, el zaguán, las ventanas grandes, todo lo que antes miraba hacia la plaza, ahora miraba hacia el desierto. Y lo que es peor, no había marcas en el suelo, no había tierra removida, no había cimientos rotos. La tierra alrededor de las paredes estaba compacta, dura, con hierbas creciendo pegadas al muro, como si la casa siempre hubiera estado así.
Corrí rodeando la casa hasta llegar a lo que debería ser la parte de atrás. Me topé con la plaza. Ahí estaba el kiosco. Ahí estaba mi camión Dina estacionado. Pero alrededor de la plaza, el paisaje era una pesadilla lógica. Todas las casas del pueblo, absolutamente todas, nos estaban dando la espalda. Donde antes había puertas y fachadas, ahora había patios traseros, lavaderos, corrales de puercos, bardas de ladrillos sin enjarrar, letrinas. El pueblo se había volteado hacia afuera. Las 42 casas habían girado 180 grados exactos durante la noche. Vi a mi tío Evaristo sentado en la defensa del camión. Estaba pálido, con un cigarro apagado en la boca, mirando fijamente hacia la casa de enfrente, que ahora mostraba un tendero con calzones viejos y una pila de leña, en lugar de su puerta de madera. «Tío», llegué jadeando. «Tío, ¿ya vio?» «Cállate, Anselmo», me dijo sin mirarme. Le temblaba la mano. «No digas nada». «Pero las casas». «¡Que te calles!», me gritó, y vi que tenía miedo de verdad. Miedo de hombre viejo, que es el peor de todos. La gente del pueblo estaba saliendo, pero no salían a la plaza. Salían al desierto. Los veía a lo lejos, caminando como hormigas confundidas alrededor de sus propias casas para poder llegar al centro. Nadie gritaba. Había un murmullo bajo, como de rezo. Las mujeres se tapaban la boca con el rebozo. Los hombres revisaban las paredes buscando grietas. No había ninguna. Me acerqué a donde estaba don Servando. Estaba parado junto a una tubería de agua. El tubo de plomo salía de la pared de su cocina, que ahora daba a la plaza, y terminaba en un corte limpio, liso, brillante. El otro pedazo del tubo, el que venía de la red del pueblo, salía del suelo a 3 metros de distancia. No embonaban, no estaban rotos, estaban separados, como si uno hubiera estado aquí y el otro allá desde el principio de los tiempos. «Don Servando», dijo mi tío acercándose despacio. «Vámonos». Don Servando no nos miró. Estaba viendo a su perro, un pastor corriente que se llamaba Solovino. El perro estaba parado justo en el límite donde empezaba el piso de cemento de lo que ahora era su patio expuesto a la plaza. El animal lloraba bajito, con la cola entre las patas y daba reculones. No quería entrar. «No quiere entrar», dijo don Servando con la voz quebrada. «Los animales saben». «¿Saben qué?», pregunté. «Que esto ya no es mi casa». Don Servando levantó la vista y miró a la iglesia. Fue la única que no se movió. Miré hacia el norte. Efectivamente, la iglesia seguía en su lugar. Su fachada miraba hacia la plaza, igual que ayer. Sus puertas de madera estaban cerradas. Pero algo se sentía mal, muy mal. La piedra se veía más oscura, más vieja. Y arriba, en el remate del arco, donde debería haber una cruz de cantera, no había nada. Solo una mancha de humedad con forma vaga. «Don Servando», dije, sintiendo un frío en la nuca a pesar del solazo. «¿Y la cruz?» «Nunca ha habido cruz ahí», dijo una voz detrás de nosotros. Era un viejo. Un anciano que apenas se sostenía en un bastón de mezquite. Tenía la piel como pergamino y los ojos blancos de cataratas. «¿Cómo que no?», dijo mi tío. «Ayer que llegamos yo vi la cruz». «Usted vio lo que quería ver», dijo el viejo, y escupió un gargajo negro a la tierra. «Esa iglesia está maldita desde el 53. El cura se colgó adentro y nadie lo bajó en 3 semanas. La iglesia se cerró, pero el diablo se quedó adentro». «¿Y por qué se voltearon las casas?», pregunté, casi sin querer saber la respuesta. El viejo sonrió y le faltaban casi todos los dientes. «Porque les dio asco». «¿Qué?». «Anoche salió algo de la iglesia. O entró algo. No sé. Pero fue tan feo, tan contrario a Dios, que hasta los adobes tuvieron miedo. Las casas se dieron la vuelta para no ver. Se taparon los ojos. Giraron para darle la espalda al diablo. Y nosotros nos quedamos adentro». Mi tío tiró el cigarro. «Súbete al camión, Anselmo». «Pero tío, la carga, no nos han pagado». «¡Que te subas, te digo!». Corrimos a la Dina. Mi tío tardó 3 intentos en prenderla porque se le resbalaban las llaves de las manos sudadas. Cuando el motor arrancó, el ruido hizo que varios vecinos voltearan a vernos. Tenían caras de perdidos, de gente que acaba de despertar en otro planeta. Para salir fue un problema.
Como las casas estaban al revés, las calles de salida estaban bloqueadas por bardas, chiqueros y alambradas que antes quedaban atrás. Tuvimos que subir el camión a la banqueta, tumbando un poste de luz que no tenía cables, me fijé, no tenía cables conectados a nada, y pasando por encima de un huerto de nopales de la señora de la tienda. El camión rebotaba y crujía. Yo iba agarrado del tablero rezando lo único que me sabía, el Padre Nuestro, pero se me olvidaban las palabras a la mitad. Cuando logramos salir a la brecha y dejamos el pueblo atrás, mi tío le pisó a fondo. El camión iba levantando una polvadera que tapaba todo hacia atrás, pero yo cometí el error de mirar por el espejo retrovisor lateral. No sé si fue la vibración, no sé si fue el polvo, pero vi la iglesia. La vi hundiéndose, no cayéndose, hundiéndose, como si la tierra fuera agua. Vi cómo la torre bajaba, lenta, tragada por el suelo, hasta que solo quedó la punta, y luego nada, solo polvo. Llegamos a Fresnillo sin decir una sola palabra. Mi tío se bajó, vomitó bilis a un lado de la carretera y se puso a llorar como niño chiquito. Vendió el camión a la semana, malbaratado. Dijo que esa Dina traía la mala vibra, que olía a azufre. Yo me metí a trabajar a un taller y no volví a salir a carretera. Nunca supimos qué pasó en la Noria. Nunca salió en los periódicos. Una vez, años después, me topé con un trailero que venía de allá. Le invité una cerveza y le pregunté, haciéndome el desentendido, por el pueblo de la Noria, el de la iglesia vieja. El trailero me miró raro. ¿Cuál Noria?, me dijo. Ahí no hay ningún pueblo, compa. Son puras ruinas. Dicen que ahí hubo un pueblo hace mucho, pero que se lo tragó la tierra, o que se fueron por la sequía. No queda nada, nomás unos cimientos redondos. ¿Redondos?, le pregunté. Sí, raro, ¿no? Como si hubieran hecho las casas girando. Pero no vive nadie. Dicen que ahí espantan, que si te paras ahí a las 3 de la mañana, oyes cómo respira la tierra. Yo no le dije nada. Pagué la cuenta y me fui. Pero hay noches, sobre todo cuando hace ese calor seco de mayo, que me despierto a las 3:33 exactas. Me despierto sudando, con ese vértigo en la panza. Y no me atrevo a abrir los ojos. Me quedo quieto, aguantando la respiración, escuchando. Porque me da pánico, me da un terror absoluto pensar que si abro los ojos y miro hacia la puerta, voy a ver el desierto. Y que mi casa, mi vida y todo lo que conozco, ya se dio la vuelta para no verme. La gente de la Noria decía que el pueblo había sido fundado por un ciego que erró el camino. Decían también que el ciego había plantado una cruz de madera en medio del terreno donde después se construyó la iglesia, pero que la cruz se había podrido antes siquiera de que alguien recordara pintarla. Yo no sé si eso es verdad. Solo sé que mi madre me mandaba a comprar pan a la panadería de Don Chilo, y que la panadería quedaba frente a la iglesia, y que yo nunca entré en la iglesia. No por miedo, no. Solo porque la puerta estaba siempre entreabierta. Y se podía ver que allá adentro no había bancos, ni altar, ni nada. Solo suelo de tierra apisonada, como si todavía la estuvieran construyendo. Mi padre trabajaba en la carretera. No era ningún ingeniero, solo ayudaba a cargar sacos de cemento cuando la patrulla pasaba para tapar baches. Vivíamos en una casa de adobe con el techo de lámina ondulada que hacía ruido de lluvia, incluso cuando no llovía. Yo compartía el cuarto con mi hermana, pero ella se casó con un vaquero de Fresnillo y se fue en una camioneta que olía a estiércol de caballo. Después de eso, el cuarto se quedó medio vacío. Mi colchón era de paja, y a veces, por la mañana, encontraba una paja fuera de su lugar, como si alguien se hubiera acostado al otro lado de la cama. Yo no recordaba haberme dado la vuelta durante la noche. La Noria tenía 42 casas, contando la de Don Chilo, que también era la panadería, la tienda de abarrotes y el lugar donde se vendía gasolina en botella. La plaza no tenía nombre. Solo tenía un mástil de hierro oxidado, que un día debió haber llevado una bandera, pero nadie recordaba cuál. Los niños jugaban a la ronda alrededor del mástil, pero nunca cantaban.
solo giraban, como si estuvieran siguiendo una música que nadie más oía. Yo tenía 12 años cuando sucedió. No recuerdo el mes. Solo recuerdo que era época de frío, porque mi madre me mandaba usar una chamarra de lana que me picaba en el cuello. Aquella noche me desperté con un ruido seco, como si alguien hubiera soltado un yunque encima del techo. No fue un trueno. El trueno hace ruido de cielo. Eso fue ruido de algo pesado cayendo encima de la casa. Me quedé quieto, con los ojos abiertos, esperando el ruido de nuevo. No vino, pero vino otra cosa, un silencio muy grande, como si el mundo hubiera contenido la respiración. Por la mañana, mi madre me llamó para ir a buscar agua al pozo. No teníamos pozo dentro de casa, así que yo iba hasta el de Don Serapio, que quedaba detrás de la iglesia. Cuando salí, vi que la puerta de mi casa ya no daba a la calle. Daba a un muro de piedra que yo nunca había visto. Pensé que me había desorientado. Volví adentro. Salí de nuevo. Y la puerta aún daba al mismo muro. La calle, que antes estaba allá, ahora estaba del otro lado. Corrí hacia el lado opuesto de la casa, y allá estaba la calle, pero al revés. Como si alguien hubiera girado la casa de cabeza, pero sin romper nada. Los muebles estaban en el mismo lugar. El fogón de leña, la mesa de pino, el retrato de mi abuela con los ojos entrecerrados. Todo igual, solo que al revés. Fui corriendo a la panadería. Don Chilo estaba afuera, de chaleco, sosteniendo una pala como quien no sabía qué hacer con ella. Me vio y dijo, sin mirarme: «Mi puerta ahora da al campo de maguey. Antes daba al muro del cementerio». No parecía asustado, parecía cansado, como quien se despierta demasiado temprano. La iglesia, que antes quedaba al lado izquierdo de la plaza, ahora estaba al derecho. El mástil de hierro, que estaba en el centro, ahora estaba en una esquina, como si lo hubieran arrastrado. Los niños que jugaban a la ronda estaban parados, de la mano, mirando a la nada. Una de ellas, la hija de la maestra, lloraba sin hacer ruido. Las lágrimas caían, pero ella no parpadeaba. Empezaron a juntarse los hombres. Ninguno hablaba. Solo miraban las casas, como si las estuvieran viendo por primera vez. El vaquero que vivía en la última casa, el que tenía los burros, intentó entrar al corral. Los burros no lo dejaron. Se pusieron con las orejas tiesas, soltando coces al aire, como si el suelo estuviera caliente. El vaquero dijo: «Más para el suelo que para las personas. Ellos no reconocen el lugar, ni yo lo reconozco». Nadie fue a trabajar. La patrulla pasó a las 10, como siempre, pero no se detuvo. Solo abrieron la ventana de la cabina, miraron y siguieron de largo. Uno de los obreros tiró una cajetilla de cigarros al suelo, como quien deja un recado. Fui hasta la casa de mi tía, que quedaba en la calle de atrás. La calle se había convertido en un camino de tierra que no iba a ningún lugar. Su casa estaba allí, pero la puerta daba a un barranco. Ella estaba dentro, sentada en la cama, de delantal, sosteniendo una cuchara de madera. Dijo: «Oí el ruido, después oí el silencio. Cuando desperté, el reloj marcaba las 3:30, pero el reloj se detuvo. Me mostró el reloj de pared. Las manecillas estaban una encima de la otra, como si no supieran qué hora era. La noche cayó sin que nadie encendiera la luz. La energía no se había ido, solo que nadie quería encenderla. Nos quedamos sentados en la oscuridad, oyendo a los perros ladrar hacia el mismo lado. Solo que los perros no estaban allí. El ladrido venía de debajo de la tierra como si estuvieran enterrados y, aún así, intentaran avisar de algo. Al día siguiente, el padre vino de Jerez. No era padre de verdad. Era solo un señor que usaba cuello blanco y hablaba alto. Caminó por la plaza, entró en la iglesia y salió poco después. Dijo: «La cruz no está». Nadie respondió, porque nadie recordaba haber visto una cruz allí. La iglesia siempre fue una habitación vacía con una ventana rota. El Señor se fue sin bendecir a nadie. La gente empezó a mudarse, no de golpe. Solo se iban de madrugada, sin vender las casas, sin llevarse los muebles. Dejaban las puertas abiertas, como quien va a volver pronto. Pero no volvían.
La casa del vaquero se quedó con el portón entreabierto, y los burros terminaron en medio de la carretera, comiendo pasto seco. Nadie los llamó. Mi madre decidió que nos íbamos. No dijo cuándo. Solo empezó a guardar las cosas dentro de una caja de cartón. La caja era de frijoles, y todavía olía a frijoles. Cuando intentó guardar el retrato de mi abuela, el retrato no cupo. Era como si la caja se hubiera vuelto más pequeña. Dejó el retrato sobre la mesa, de cara a la pared. Dijo, si ella no quiere ver, que no vea. La noche anterior a la partida, no dormí. Me quedé oyendo el techo crujir, como si alguien estuviera caminando encima. Pero no eran pasos de gente. Era el sonido de la casa intentando recordar cómo era antes. Cerré los ojos e imaginé la casa girando de vuelta, despacio, como un barco dando media vuelta. Cuando los abrí, todo estaba en el mismo lugar. Pero yo sabía que no era lo mismo. Por la mañana, mi madre me llamó. La caja estaba medio vacía. Dijo que no hacía falta llevarlo todo. Solo la ropa, la manta y la cuchara de madera que mi tía le había dado. Salimos por la puerta que ahora daba al muro. Miré hacia un lado y vi que la panadería también se había girado. El letrero de pan ahora estaba escrito al revés. Don Chilo estaba allá adentro, de espaldas, como si todavía estuviera esperando al primer cliente del día. La carretera estaba allí, pero no era la misma. La carretera era plana, pero parecía que subía. Caminamos. No miramos atrás, pero sentí, como quien siente olor a lluvia, que la casa se había quedado. No por dentro. La casa se había quedado por fuera. Como si hubiera aprendido una nueva forma de existir y ya no necesitara de la gente. Nunca más supe de La Noria. Cuando le pregunté a un camionero, años después, me dijo que no existía ningún pueblo con ese nombre en el mapa. Dijo que tal vez yo había confundido el nombre. Tal vez. Pero yo recuerdo el olor del pan de Don Chilo, la tierra apisonada de la iglesia, el sonido de los burros que no entraban al corral. Y recuerdo que, cuando era niño, jugábamos a la ronda alrededor del mástil, y la ronda siempre se detenía en el mismo lugar, como si la música se hubiera acabado antes siquiera de empezar. A veces, todavía oigo el ruido. No es siempre. A veces es de noche, cuando el reloj de aquí de casa deja de funcionar. Entonces recuerdo que las 3:30 no es una hora. Es una manera de la casa recordar que todavía sabe girar. Era enero, creo. El frío no se sentía tanto porque llevaba puesta la chamarra de mi hermano mayor, la que olía a ganado y a gasolina. Yo trabajaba ahí porque no había otra cosa. No estudié más que primaria. Mi mamá decía que con eso ya podía leer los precios de la tienda y firmar el acta de defunción cuando llegara el momento. La carretera 45 estaba a 2 pasos del pueblo. Santa Rita se llama, pero nadie le dice así. Decimos el pueblo, nada más. Está entre los cerros, donde el asfalto se acaba y empieza el polvo. Esa noche cerré la cantina a las 12:30. Mi tío se había ido antes, como siempre, dejándome solo con los clientes que no querían irse. Uno de ellos, el Chuy, se quedó dormido boca abajo sobre la mesa. Lo dejé ahí, no era mi problema. Salí con la luz del celular porque la lámpara del poste estaba fundida hace meses. El camino a mi casa era derecho, pero me gustaba dar la vuelta por el cerrito donde antes estaba el molino. No sé por qué. Tal vez porque ahí no había nadie y podía orinar tranquilo. Eso hice. Me subí un poco por la loma, me bajé el cierre y oriné contra una piedra. El viento me cortó la cara, escuché un relincho. No era normal. Los caballos del rancho de don Aurelio estaban todos amarrados después de las 8, y ese relincho sonó muy cerca, como si estuviera justo detrás de mí. Me volví, no vi nada, pero escuché los pasos, lentos, como si el caballo caminara sobre las piedras sin querer hacer ruido. Me subí el cierre y bajé corriendo. No sé por qué corrí. Solo sentí que no debía quedarme. Cuando llegué a la casa, mi mamá ya estaba dormida. Me quité los zapatos llenos de polvo y me metí a la cama con la ropa puesta. No pensé en el caballo. O sí, pero no quería. Al día siguiente todo estaba normal. Me levanté a las 6, como siempre.
Desayuné frijoles de la olla y me fui a la cantina a barrer. Ahí fue cuando me di cuenta de que faltaba una botella de mezcal. No era raro, a veces se robaban una, pero esa botella estaba atrás del mostrador, donde nadie llega sin que yo vea, le dije a mi tío. Me miró feo y dijo que la había vendido él mismo. No le discutí. La noche siguiente volví a cerrar solo. Esa vez no había nadie dormido. Salí más temprano, como a las 12. Cuando pasé por el cerrito, volví a orinar. Y volví a escucharlo. El relincho, pero más cerca. Y después una voz. No era de hombre, tampoco de mujer. Era como si alguien hablara dentro de mi cabeza, pero con voz de afuera. Dijo, sube, que tu abuelo te espera. Me agarré la cabeza. No había subido nada, pero sentí que algo me jalaba del cuello, como si me hubieran echado una cuerda. Di un paso adelante, otro, y lo vi. Estaba ahí, negro, más negro que la noche, sin cabeza, pero tenía las ferraduras. Y cada vez que daba un paso, sonaban como si fueran de plata. Relinchó otra vez, y yo, sin querer, di un paso más. No recuerdo haber subido, pero de repente estaba encima. El caballo no se movía, yo tampoco. Sentía que me estaba absorbiendo, como si el caballo fuera un agujero con patas. Desperté 3 días después. No en mi cama, no en mi casa. Estaba encima del campanario de la iglesia, desnudo, con las manos atadas con alambre y sin ojos. No los sentía arrancados. Solo sentía que algo me faltaba por dentro, como si me hubieran sacado algo que no era solo vista. Abajo la gente gritaba. Yo no veía, pero escuchaba. Una viejita lloraba. Un niño preguntaba por qué yo tenía una herradura marcada en el pecho. No sentía dolor, solo frío. Después vino la ambulancia. Y la policía. Y mi mamá que no habló. Solo me tocó la cara y se fue. Nunca más volví a Santa Rita. Me llevaron a Durango Capital. Un centro de rehabilitación, dicen. Pero yo no estoy roto, solo vacío. A veces, en la noche, escucho el relincho otra vez. No afuera. Adentro. Como si el caballo todavía estuviera galopando por mi cabeza, que ya no es mía. ¿Y la voz? Esa voz que no es voz. Sigue diciendo, tu abuelo te espera. Pero mi abuelo murió antes de que yo naciera. Y nadie me ha dicho cómo se llamaba. No soy de los que apuntan fechas, pero me acuerdo que fue por ahí de octubre del 2015, porque mi camioneta, una Ford Lobo del 98 que me había salido buenísima, traía un ruido en la suspensión que no le hallaba y no tenía lana para meterla al taller ajeno. Y como yo ya había cerrado el mío por lo de las deudas, pues andaba a pie o pidiendo raite. La cosa es que nos fuimos a El South. No porque quisiéramos campo, ni aire fresco, ni esas tonterías que dice la gente de ciudad cuando quiere justificar que están quebrados. Nos fuimos porque la renta en la Chihuahua capital nos estaba comiendo vivos, y un primo de mi esposa, el Beto, salió con que conocía una casa allá por el entronque, metiéndose unos kilómetros hacia adentro, que nos la dejaban casi regalada. Yo le dije a Marisa que no, le dije, negra, ¿qué vamos a hacer allá? Yo reparo aires, allá es puro nogal y gente que se arregla sola, pero ella estaba necia, que las escuelas eran más tranquilas, que los niños, que Tonio se me estaba juntando con malandros en la colonia. Bueno, ya sabes cómo se ponen las mujeres cuando se les mete una idea de protección. Total que fuimos a verla. El camino es pura terracería después de la carretera. Polvo de ese fino, que se te mete hasta en los dientes nomás de respirar. La casa era vieja, de adobe, pero enjarrada de cemento gris, sin pintar. Tenía un cerco de alambre de púa medio caído, y un patio grandísimo lleno de hierba seca y chatarra de otros tiempos. Lo único que me gustó fue que tenía un tejabán grande donde podía meter herramientas si me salía algún jale. El dueño ni fue. Nos dio las llaves el Beto. Dijo, ahí se acomodan, nomás no le muevan mucho a la instalación eléctrica porque es de las viejas, de tapones. Nos mudamos un martes. Me acuerdo del calor. Seco, de ese que te tuesta la piel pero no sudas. Cargamos la Lobo prestada de mi cuñado hasta el tope. Colchones amarrados, la estufa, cajas de ropa, los juguetes de Julián. Julián tenía 6 años apenas. Tonio tenía 14 y venía con una jeta que le llegaba al suelo, sin quitarse los audífonos, pateando piedras cada que bajaba una caja. La casa por dentro olía a encierro, a humedad vieja,
aunque afuera el sol partía las piedras. Tenía 3 cuartos, una cocina amplia con azulejos quebrados y un comedor. El comedor era lo raro. Era un cuarto añadido. Se notaba porque el piso era diferente, de loseta roja, y era demasiado grande para la casa. En medio había una mesa. No la trajimos nosotros, ya estaba ahí. Una mesa de madera oscura, pesada, de esas que necesitas 4 hombres para moverla 1 centímetro. Tenía 8 sillas de respaldo alto, también de madera, con el asiento de cuero que ya estaba todo reseco y cuarteado. «Esa mesa se queda», dijo Marisa. «No tenemos mesa, Rogelio, y la nuestra de plástico se rompió en la mudanza». A mí me daba igual. Lo que quería era terminar de bajar las cosas y ver si agarraba señal el celular. No agarraba. Los primeros días fueron de pura talacha. Limpiar, sacar arañas, matar alacranes. Salieron como 4 alacranes güeros nomás de barrer la cocina. Tonio se quejaba de que no había internet, que se quería regresar con mi suegra. Yo le decía que aguantara vara, que en cuanto me cayera una lana poníamos una antena. Julián, el chiquillo, era el único contento. Se la pasaba corriendo en el patio, juntando piedras o palos. La primera cosa rara no fue visual, fue el olor. Llevábamos una semana ahí. Ya nos habíamos acomodado. Yo había conseguido unas chambitas arreglando tractores en los ranchos vecinos. Nada fijo, pero salía para la comida. Esa tarde llegué asoleado, con grasa hasta en las orejas. Marisa estaba en la cocina haciendo tortillas de harina. Olía rico, a comida, a hogar, pero cuando pasé por el pasillo que daba al comedor para ir al baño, me pegó un tufo. Olé a hierro, como cuando cortas un tubo oxidado con la pulidora y saltan las chispas, pero mezclado con algo dulce. Como a carnicería cuando no han lavado el piso. Me paré en seco. ¿Compraste carne?, le grité a Marisa. «No, hice papas con queso», me contestó desde la cocina. «¿Por qué?». «Huele a sangre». Ella se asomó, secándose las manos en el mandil. Se acercó a donde yo estaba. Olfateó. «Yo no huelo nada, Rogelio. Ha de ser tu ropa, vienes todo sucio». Me quedé viendo la puerta del comedor. Estaba cerrada. Nosotros no usábamos ese cuarto. Comíamos en la cocina, en una barrita que improvisé con unos banquitos. Esa mesa grande y oscura no nos gustaba. Se sentía fría. No sé. No nos sentábamos ahí. Me metí a bañar y se me olvidó. El cansancio te hace olvidar muchas cosas. Esa noche desperté porque tenía sed. Hacía un calorón. El aire acondicionado de ventana que pusimos en el cuarto hacía más ruido que lo que enfriaba. Me levanté en calzones buscando agua. La casa estaba en silencio absoluto. De ese silencio de campo que te zumba en los oídos. Cuando pasé por la sala, escuché algo. Fue un arrastrón, cortito. Me detuve. El corazón se me aceleró a lo menso. Pensé, ya se metieron. Porque en esos rumbos, aunque dicen que es tranquilo, siempre hay mañosos o gente buscando qué robar. Me fui quedito a la cocina. Agarré un cuchillo cebollero que habíamos dejado en el escurridor. Esperé. Otro arrastrón. Venía del comedor. Era sonido de madera contra loseta. Como si alguien empujara una silla para sentarse. Me pegué a la pared. Tonio dormía en el otro cuarto con Julián. Marisa roncaba despacito en el nuestro. Estaba solo. Empujé la puerta del comedor de un golpe, prendiendo el foco al mismo tiempo. El foco era de esos ahorradores que tardan un chingo en prender bien. Así que al principio todo se veía medio azuloso, medio en penumbra. No había nadie. Pero las sillas no estaban pegadas a la mesa como las habíamos dejado. Estaban separadas, las 8, como si 8 personas se acabaran de levantar o estuvieran a punto de sentarse. Estaban giradas un poco hacia la cabecera. Y la mesa. Me acerqué con el cuchillo temblando en la mano. Sobre la mesa había platos que no eran nuestros. Eran de barro, viejos, despostillados. 8 platos. Y en cada plato había un trozo de carne. Pero no era carne cocida. Era carne cruda. Roja, brillante, babeando sangre sobre el barro. Parecían vísceras,
o recortes de res, llenos de nervios y grasa amarilla. Olía que te tumbaba, ese olor metálico, caliente. ¿Pero qué chingados?, susurré. Me quedé viendo la carne. No había moscas. Eso fue lo que más me erizó la piel después. Con el calor que hacía, con las ventanas sin mosquitero bien puesto, debería haber un enjambre de moscas. Pero nada. La carne estaba ahí, sola. Fui a despertar a Marisa. No quería, pero no sabía qué hacer. Negra, ven. Ella se levantó asustada. Cuando vio la mesa, se tapó la boca para no gritar. ¿Tú hiciste esto?, me preguntó con los ojos pelados. ¿Estás loca? ¿Cómo voy a hacer esto? Pensé que tú, no sé, que habías descongelado algo y te volviste sonámbula o qué sé yo. Esos platos no son míos, Rogelio. Nos quedamos ahí parados, viendo la cena de nadie. Hay que tirar eso, dijo ella con asco. Agarré una bolsa de basura negra. Eché la carne. Pesaba. Se sentía tibia a través del plástico. Eso me dio ganas de vomitar. La carne estaba tibia. Los platos los metimos en otra bolsa y los saqué hasta el tambo que teníamos a la orilla del camino. Las sillas las volví a acomodar, pegadas a la mesa, casi a fuerza, rechinando contra el piso. Revisé las ventanas, todas cerradas por dentro. La puerta principal tenía el pasador puesto. La de atrás también. Nadie había entrado. Esa noche no dormimos. Me quedé sentado en la sala con el cuchillo, viendo la puerta del comedor. Marisa se fue a acostar con los niños. Al amanecer, todo parecía una pesadilla. El sol entra y te quita lo miedoso. Piensas que a lo mejor sí fue alguien, que a lo mejor un vecino borracho se metió, que a lo mejor dejamos una ventana mal cerrada y no me di cuenta. Uno siempre busca la explicación pendeja para no aceptar la otra. El día siguiente fue tenso. Tonio andaba preguntando por qué estábamos tan ojerosos. Le dije que un coyote andaba rondando, que no saliera de noche. Fui a buscar al Beto, el primo. Fui hasta su casa en el pueblo. Oye, cabrón, ¿quién vivía ahí antes? Pues, nadie, me dijo tomándose una coca. Estuvo sola como 10 años. Antes de eso vivía una familia, los Arreola, pero se fueron al norte. ¿Por qué? ¿Falla el agua? No, el agua está bien. Oye, ¿y dejaron muebles? Creo que sí, unos tiliches. ¿Te estorban? Tíralos. No le dije nada de la carne. Me iba a tirar de loco o de borracho. Me regresé al rancho con una sensación fea en la panza, como cuando sabes que te van a correr del trabajo. Llegué y Marisa había lavado el piso del comedor con cloro. Olía a puro químico. Cerré con llave esa puerta, me dijo. Puse el sillón pesado contra ella. Nadie entra ahí hoy. Comimos temprano. A las 6 de la tarde ya estábamos encerrados. El calor no bajaba. Julián estaba jugando con sus carritos en el pasillo. Yo estaba tratando de arreglar una licuadora vieja para distraerme. A las 8 oscureció. A las 9 escuchamos el primer golpe. No fue un arrastrón. Fue un golpe seco sobre la mesa. Como si alguien dejara caer un puño con fuerza. ¡Pum! Marisa soltó el tejido que traía. Tonio se quitó los audífonos. ¿Qué fue eso, apá? Nada, mijo. El viento. Una lámina del techo. No hay viento, apá. ¿Qué fue el viento, te digo?, le grité. Estaba nervioso. Nos quedamos callados. Luego, el rechinido. ¡Iiiic! Una silla. ¡Iiiic! Otra silla. Eran lentos, pesados. Como si quien moviera la silla fuera alguien muy gordo o muy cansado. Julián se paró del suelo y caminó hacia la puerta del comedor, la que teníamos bloqueada con el sillón. Julián, ven acá, le dijo Marisa, bajito. El niño no hizo caso. Se pegó a la puerta. Puso la oreja. Están cenando, dijo el niño. Sentí un frío que me bajó desde la nuca hasta las nalgas. ¿Qué dices?, le pregunté. El abuelo dice que tiene hambre. Me levanté de un salto y agarré al niño del brazo. Lo jalé lejos de la puerta. ¿Cuál abuelo? Aquí no hay ningún abuelo. El señor de adentro, el que tiene huecos en la cara. Marisa se puso a llorar en silencio, abrazando a Tonio.
Tonio estaba pálido, viendo la puerta como si fuera a explotar. «Rogelio, vámonos», me dijo ella. «Vámonos ahorita». «No tenemos a dónde ir, Marisa. No tengo gasolina en la camioneta, no llego ni a la gasolinera de la carretera». «Me vale madre, nos vamos caminando». Pero no nos fuimos. El miedo te paraliza. Y también la lógica estúpida de, es mi casa, yo pago renta. Qué pendejo es uno. Decidí que iba a entrar. Tenía que ver. Si había alguien, lo iba a matar. Saqué el revólver que tenía guardado en la caja de herramientas. Un .38 viejo que era de mi papá, con 3 balas nomás. «Quiten el sillón», les dije. «No, Rogelio, quiten el chingado sillón». Tonio me ayudó, temblando. Marisa se llevó a Julián al cuarto y cerró la puerta. Escuchaba cómo rezaba en voz alta. Empujamos el sillón. La puerta del comedor vibraba. Vibraba como si del otro lado hubiera un motor encendido, o muchas voces hablando muy bajito. Un murmullo que se sentía en la madera, pero no se entendía con el oído. Giré la perilla. Estaba helada. Abrí de patada y apunté con el revólver. «Quien esté ahí se lo carga la...». Me callé. El foco no estaba prendido, pero había luz. Una luz fea, amarillenta, como de velas malas, pero no había velas. La luz parecía salir de las paredes mismas. La mesa estaba puesta otra vez, los mismos platos de barro, pero esta vez no había carne. Me acerqué despacio. Tonio se quedó en el marco de la puerta, llorando del miedo, pero sin moverse. Los platos estaban vacíos de comida, pero llenos de costras. Era sangre seca, negra, embarrada. Y en el centro de cada plato, escrito con el dedo, raspando la costra de sangre, había nombres. Leí el primero, el de la cabecera, Rogelio. El de la derecha, Marisa. El de la izquierda, Antonio. Y el de junto, el pequeñito, Julián. Los otros 4 platos tenían nombres que no conocía. Efraín, Socorro, Guadalupe, Inés. Las sillas se mecían. No mucho, solo un poquito, adelante y atrás, como si las personas sentadas estuvieran impacientes. Pero no había nadie, solo el movimiento y el rechinido rítmico. Cric, 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 y el olor. Ahora olía a podrido, a intestino roto. Entonces escuché la voz. No vino de la mesa, vino de la esquina, donde la sombra era más espesa. «Falta la sal», dijo una voz rasposa, húmeda, como si tuviera la garganta llena de flemas o de tierra. Giré el arma hacia la esquina. «¡Salgan!», grité. Disparé. El balazo sonó sordo, como si disparara bajo el agua. Le di a la pared. Cayó polvo. En ese momento, Julián, que se le había escapado a su mamá, entró corriendo al comedor. Pasó por debajo de mis piernas. «¡Abuelo!», gritó el niño feliz. Corrió hacia la silla vacía, la que estaba frente al plato con su nombre. Vi cómo la silla se giraba sola para recibirlo. Vi cómo el niño levantaba los brazos para que lo cargaran. Y vi algo. No fue una persona completa. Fue como una mancha, como cuando te encandilas y ves borroso. Una forma gris, alta, que se inclinaba sobre mi hijo. Y le vi la cara, o lo que Julián decía que era la cara. No tenía ojos. Tenía 2 agujeros negros, profundos, que goteaban algo espeso, y la boca no tenía labios. Eran los dientes pelados, amarillos, largos, sonriendo en una mueca eterna porque no tenía piel que la cubriera. «¡Julián!», me lancé sobre él. Lo agarré de la cintura justo cuando el niño estaba por sentarse en las piernas de esa cosa. Sentí un frío que me quemó los brazos, como si hubiera metido las manos en nitrógeno líquido. Julián pataleaba. «¡Suéltame, apá! Quiere cenar. Dice que tiene hambre». «¡Vámonos!», le grité a Tonio. Tonio reaccionó. Agarró a su hermano de un pie y yo del cuerpo, y lo arrancamos de ahí. La silla se volcó con violencia. La mesa entera retumbó. Los platos saltaron y se quebraron en el piso. Crash. Y entonces, los gritos. No gritos de miedo, gritos de dolor. Gritos de muchas personas quemándose o siendo destazadas. Llenaron el cuarto. Salían del piso, del techo. ¡Ay!
¡Duele! ¡Quema! Salí corriendo con el niño en brazos. Marisa ya estaba en la puerta de la calle con las llaves de la camioneta en la mano, pálida como un papel. ¡Súbanse!, gritó ella. Salimos al patio. La noche estaba clara, había luna, pero la casa rugía. Se oía como si las paredes se estuvieran doblando. Nos subimos a la Lobo. No prendía. «Dale, Rogelio, dale», lloraba Marisa. «Está fría», le grité dándole al llavazo. El motor tosía. Chuc, chuc, chuc. Miré hacia la casa. En la ventana del comedor, a través del vidrio sucio, los vi. Ahora sí los vi. Eran 8 sombras paradas, mirando hacia afuera. No tenían facciones claras, pero se notaba que estaban mal. Uno tenía la cabeza colgando hacia un lado, como rota. Otro no tenía brazos. Y el del centro, el más alto, el abuelo, tenía esos huecos negros en la cara clavados en nosotros. Levantó una mano de hueso y pellejo, y saludó. El motor rugió, arrancó. Metí primera y salí patinando llanta, levantando una nube de polvo que tapó todo. Casi me llevo el cerco de alambre. Manejé como loco por la terracería. Los amortiguadores golpeaban como si se fueran a partir, pero no le aflojé. Tonio iba vomitando por la ventana. Marisa rezaba el Ave María a gritos. Julián iba callado, sentado atrás, mirando por el vidrio trasero. «Ya no nos siguen», dijo Julián, muy tranquilo, cuando llegamos al asfalto de la carretera a Chihuahua. Bajé la velocidad, pero no paré. «¿Qué viste, mijo?», le preguntó Marisa llorando. «Al abuelo. Dijo que qué lástima». «¿Qué lástima qué?», pregunté yo, viendo por el retrovisor, esperando ver luces o algo. «Que qué lástima que nos fuimos, que la carne ya estaba lista, y que yo estaba muy tiernito. Llegamos a la ciudad a las 4 de la mañana. Nos estacionamos afuera de un Oxxo, y ahí nos quedamos hasta que amaneció. Nadie habló. Nunca volvimos por las cosas. Se quedó todo. La ropa, la estufa, los colchones, la herramienta. Todo. Le hablé al Beto 2 días después. Le dije que nos habíamos ido, que se quedara con todo lo que había ahí si quería, pero que yo no ponía un pie en ese rancho. «¿Qué pasó, primo?», me preguntó, medio burlón. «Nada, no nos hallamos». No le quise decir. ¿Para qué? Meses después, me enteré por otro conocido que el Beto fue a sacar las cosas para venderlas. Dicen que entró y encontró todo empacado. No en cajas. Dijo que la ropa de nosotros, la de los niños, la de Marisa, estaba toda puesta sobre la mesa del comedor, doblada perfectamente. Y encima de cada montoncito de ropa había un hueso de animal, limpio, blanco. Yo no sé. Yo ahorita vivo en un departamento de 2 cuartos en una colonia fea. Debo 3 meses de renta y trabajo de chalán en un taller mecánico. Estamos jodidos de dinero. Pero cada vez que nos sentamos a comer, aunque sean frijoles, reviso los platos. Y nunca dejo que Julián se siente en la cabecera. Porque a veces, cuando el niño está dormido, lo oigo hablar solo. Y me da miedo poner la oreja en la puerta y escuchar que invite a alguien a cenar.